Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Amina se movía lentamente por la estación, su silla de ruedas se deslizaba fácilmente sobre el suelo liso. Estaba acostumbrada a las miradas furtivas, a los susurros apenas disimulados, a los prejuicios silenciosos. Ser una mujer negra con discapacidad a menudo significaba enfrentar una doble discriminación. Pero hoy no prestó atención a los transeúntes. Su mente estaba centrada en la conferencia que debía impartir en la universidad, un evento importante en el que abordaría los derechos de las personas con discapacidad y la violencia policial. Estaba vestida sobriamente, con un elegante traje azul marino y un pañuelo de seda atado alrededor del cuello. Su bolso estaba en su regazo, conteniendo documentos importantes y su teléfono celular. Ella estaba caminando hacia la plataforma cuando escuchó una voz seca resonando detrás de ella. «Oiga, señora, deténgase inmediatamente». La voz resonó como un látigo en el aire denso de la estación, reverberando entre las paredes de hormigón. Amina se detuvo en seco. Ella giraba lentamente en su silla de ruedas, con las manos firmemente apoyadas en los apoyabrazos y su rostro impasible ocultando la tensión que empezaba a crecer en su interior. Dos policías se acercaban a grandes pasos. Uno era alto, rubio, con una cara tallada como una podadera y una mirada penetrante de frialdad mecánica. El otro, más robusto, moreno, con el rostro cerrado como una puerta cerrada, se movía ligeramente hacia atrás, escrutando a Amina con una sospecha no disimulada. «Tus papeles», al instante. La rubia ordenó secamente, sin siquiera un signo de cortesía. Amina frunció el ceño ligeramente. No hubo ningún incidente ni conmoción. ¿Por qué ella? La respuesta cruzó por su mente incluso antes de que pudiera hacer la pregunta. Lo había visto demasiadas veces como para sorprenderse todavía. Tomando una respiración profunda para calmar la creciente frustración, respondió con voz mesurada. «¿Por qué me pides mis papeles?» Su voz era tranquila, pero cada palabra era un acto silencioso de resistencia. El policía rubio dio un paso adelante bruscamente, inclinándose ligeramente hacia ella, su sombra cubriendo parte de su rostro. «No hagas preguntas y obedece. Es una comprobación de rutina». Un escalofrío recorrió la columna de Amina. Ella sabía lo que significaban esas palabras. Control de rutina. Un término vacío, una cortina de humo tras la que se esconde la arbitrariedad. Un pretexto. Una forma de dar una fachada legal a la injusticia. A pesar de la rabia que hervía en su interior, Amina permaneció tranquila. Abrió lentamente su bolso, sus dedos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por ira reprimida. Ella le extendió su documento de identidad. El policía de cabello oscuro lo agarró bruscamente, sus dedos rozando su mano bruscamente, como si fuera solo un objeto, una formalidad sin importancia. Entrecerró los ojos mientras examinaba el mapa. ¿Viajas solo? ¿A dónde vas?, preguntó, con la voz llena de desprecio apenas disimulado. Amina respiró profundamente, alisando las arrugas de su dignidad arrugada con una mano invisible. «Voy a una conferencia». El hombre rubio soltó una risa seca, sin rastro alguno de humor. ¿Una conferencia?, repitió con una sonrisa burlona. ¿Qué conferencia? El tono utilizado no era el de un agente que busca información, sino el de un acusador convencido. Amina sintió que la humillación se apoderaba de ella, insidiosa, familiar. Pero ella sabía que la peor derrota sería dejarse romper. Entonces levantó la cabeza y sus ojos se fijaron en los del policía rubio. Una conferencia sobre derechos humanos. La risa del policía volvió a sonar, más fuerte, atrayendo la atención de varios transeúntes. Algunos se detuvieron, fingiendo estar interesados en otra cosa, mientras otros observaban la escena con curiosidad. Una mujer sacó discretamente su teléfono y comenzó a filmar. ¿En realidad? El policía rubio se burló. ¿Desde cuándo una persona discapacitada viaja sola a este tipo de eventos? Un pesado silencio cayó. Las palabras cayeron como piedras al suelo, cargadas de desprecio. Amina sintió que sus músculos se tensaban. Su corazón latía rápidamente, no de miedo sino de rabia. Sabía que la estaban juzgando, no por lo que había hecho, sino por lo que representaba, una mujer negra,
en silla de ruedas, en un espacio donde su mera presencia parecía perturbar. Abre tu bolso. Su voz se había vuelto más dura, más autoritaria. Me niego, ella respondió con voz tranquila pero firme. No tienes ninguna razón válida para buscarme. El policía moreno apretó la mandíbula y sus ojos brillaron. No compliques las cosas si no tienes nada que ocultar, abre tu bolso. Si no tienes nada que ocultar. Esta frase resonó en la mente de Amina. El eterno argumento de los opresores para justificar lo injustificable. Ella sabía que tenía derechos. Ella conocía la ley mejor que la mayoría de la gente. Pero también sabía que en tiempos como estos, los derechos eran palabras en el papel, frágiles ante el abuso de poder. Así que, con calculada lentitud, abrió su bolso. El policía rubio metió la mano sin la menor consideración, rebuscando entre sus pertenencias personales, arrugando documentos, lanzando una mirada desdeñosa a todo lo que encontraba. Sacó un archivo y lo hojeó rápidamente antes de levantar una ceja. ¿Qué es esto? Mis notas para la conferencia. El policía rubio hizo girar el expediente entre sus dedos, mientras una sonrisa burlona tiraba de sus labios. Sí, claro. Le dirigió a su colega una mirada cómplice, con un brillo de desprecio en sus ojos. Ya he visto este tipo de truco antes. Personas que se hacen pasar por oradores o abogados para evitar los controles. Las palabras, cargadas de condescendencia, sonaron como una bofetada. Amina sintió que el calor familiar de la ira aumentaba dentro de ella, la ira que había aprendido a controlar, a contener detrás de años de profesionalismo y resiliencia. ¿Te das cuenta de lo absurdo de lo que estás diciendo? Ella respondió, su voz temblando, no de miedo, sino de indignación. Enderezó ligeramente el torso, a pesar de la tensión que tensaba sus músculos. Me acosas porque soy una mujer negra en silla de ruedas y te niegas a aceptar que soy algo más que una sospechosa ante tus ojos. Se hizo un tenso silencio. El policía de cabello castaño se acercó más, inclinándose hasta que su rostro estuvo a centímetros del de ella. Su aliento olía a café frío y a arrogancia. Eres tú la que te haces la víctima, señora. Su voz era un susurro, frío y presumido. ¿No te estás aprovechando de tu situación? Amina sintió que su corazón latía con fuerza contra su pecho. Sus puños se apretaron sobre los apoyabrazos de su silla. No era la primera vez que le hablaban así, pero la humillación pública tenía un sabor amargo y ardiente. A su alrededor, los transeúntes formaban un círculo invisible, entre la curiosidad y la indiferencia, algunos bajando la mirada, otros levantando discretamente sus teléfonos para filmar. Justo cuando estaba a punto de responder, una voz profunda cortó el aire. ¿Qué pasa aquí? Los policías se quedaron congelados, rígidos como estatuas. Amina giró la cabeza. Un hombre alto avanzó a grandes pasos. Su traje perfectamente confeccionado enfatizaba su autoridad natural. Su rostro estaba cerrado y sus ojos brillaban con una ira apenas contenida. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora entre la multitud. Es el ministro de Justicia. Los dos policías palidecieron al instante. Señor ministro, estábamos haciendo una verificación de rutina, tartamudeó el rubio, repentinamente menos seguro de sí mismo. El ministro ni siquiera se dignó a responderles. Se detuvo frente a Amina, arrodillándose ligeramente para ponerse a su nivel. Su mano se posó sobre su hombro con una respetuosa delicadeza que contrastaba marcadamente con la agresión que acababa de sufrir. Señora Sou, lamento profundamente esta vergonzosa escena. Su voz era baja pero firme, llena de ira controlada. Los agentes de policía intercambiaron una mirada de pánico. Señora. Cerda. Repitió el moreno, con voz casi inaudible. El ministro se enderezó y su mirada era como un carámbano afilado. Sí, Amina Sow. Ya sabes, el ganador del Premio Internacional de Derechos Humanos. Uno de los más grandes abogados de nuestro país. La sorpresa fue visible en los rostros de ambos agentes, y su arrogancia se desmoronó en un instante. Nosotros no sabíamos. El policía rubio intentó justificarse con voz temblorosa. Pero Amina levantó una mano para interrumpirlo. Su mirada, dura y penetrante, recorrió a los dos hombres. Ese es el problema. Tratas a las personas con desprecio sin siquiera saber quiénes son.
Hizo una pausa y dejó que sus palabras se perdieran en el aire cargado de tensión. Pero lo importante no es mi estatus. La cuestión es que habrías hecho lo mismo con cualquier otra mujer negra en silla de ruedas. Y eso es inaceptable. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Los teléfonos continuaron filmando, capturando cada palabra, cada expresión. El ministro se dirigió a la policía con una voz tan aguda como una espada. Está suspendido con efecto inmediato. Se abrirá una investigación para determinar el alcance de su abuso. Los agentes se quedaron paralizados, incapaces de responder. Unas horas después, el vídeo se volvió viral en las redes sociales. La indignación fue inmediata. Los hashtags que denuncian abusos de poder y racismo sistémico se volvieron virales. Personalidades públicas, activistas y ciudadanos comunes se manifestaron para apoyar a Amina y exigir reformas. Unos días después, el gobierno anunció una reforma de los controles policiales abusivos. Se creó una comisión independiente para investigar las prácticas discriminatorias dentro de la fuerza policial. En cuanto a los 2 policías, fueron suspendidos oficialmente, a la espera de medidas disciplinarias. Pero para Amina, esta victoria no fue personal. Ella era solo un paso más en una lucha que había librado toda su vida. Una lucha para garantizar que cada persona, famosa o desconocida, rica o pobre, discapacitada o no, sea tratada con la dignidad y el respeto que merece. Y ese día, en esa acera cualquiera, bajo la mirada de los transeúntes y de las cámaras, Amina Sow había transformado la humillación en un acto de resistencia.